Muy buenas tardes, queridos auditores. Estamos hoy en un nuevo programa de Vamos Somos Chilenos, jueves 9 de marzo del 2023. Volvemos a nuestro día habitual junto a Daniel de la Hoz, capitán de navío en retiro y abogado, Maronela Antonucci, concejala de Valparaíso, y que les habla Marcelo González, jefe de la oficina de la Fundación para el Progreso, también acá en Valparaíso. Esperamos acompañar su tarde con noticias de interés regional y nacional. Y les comentamos también que en esta ocasión, ya que mencioné a Marianela, ella no se va a encontrar porque se encuentra con licencia médica, está un poco enferma, así que desde acá obviamente le mandamos un fuerte abrazo, le deseamos una pronta recuperación, esperamos que ya la próxima semana se sume al equipo. Y antes de saludarte, Daniel, de darte la palabra, también me gustaría saludar a todas las mujeres que ayer estuvieron en su día. Estuvimos también y vamos a estar conversando respecto a las actividades que se hicieron en este año y las actividades que probablemente también se van a seguir haciendo durante todo este mes, porque esta celebración se ha ido extendiendo no solamente al 8, sino que se lo han ido tomando. Y por supuesto, yo me sumo al deseo de que cada vez haya mayor igualdad entre hombres y mujeres en dignidad y derecho, que obviamente se ha ido avanzando, pero todavía hay cosas que se pueden hacer mejor. Así que, Daniel, bueno, saludarte, harto rato que no nos veíamos, habíamos estado de vacaciones, así que bueno poder volver a verte y poder seguir compartiendo contigo reflexiones y comentarios sobre las cosas que están pasando en la región y en Chile. Sí, oye, muchas gracias y muy buenas tardes a todos nuestros auditores de Radio Portales. Realmente ha pasado un mes que hemos estado separados sin poder comentarles las cosas de actualidad. Febrero ha sido un mes lleno de noticias, de actividades, de novedades. Han pasado muchas cosas en el país y tal como tú dices, bueno, el día de ayer fue el día de la celebración en conmemoración del Día de la Mujer, esperando que siempre haya una mejor igualdad tanto en derechos como en dignidad, que en mi opinión yo creo que siempre ha sido así. Yo tengo un especial respeto por las mujeres y creo que son tanto o más capaces que los hombres. En realidad, tanto en el grupo de los hombres como en el grupo de las mujeres, tenemos personas de excelente capacidad, como también hay gente que no da el ancho para ciertas cosas, como ya lo hemos visto en el gobierno que hoy tenemos, que tenemos algunas señoras que en realidad no dan el ancho y solamente están en sus puestos nada más que por el tema de la famosa paridad, la cual a mí me enferma cuando me hablan de paridad, porque eso realmente es faltarle la dignidad a las mujeres, porque las mujeres son capaces y no es necesario que las ayuden para llegar a un puesto que estén postulando. Las mujeres llegan a los puestos por sus capacidades, no porque se mete la mano en la urna, por ejemplo, en el asunto de las elecciones. Y de hecho, debo comentarte que la paridad en realidad en todo lo que ha pasado, tanto en las elecciones como en el asunto concejal, etcétera, etcétera, las mujeres son las que más han perdido puestos porque se le daba la preferencia a los hombres para tener esta paridad. Entonces yo creo que en realidad lo que hay que hacer es respetar las capacidades de las personas, sean estas mujeres o sean estos hombres. Son todos iguales en derechos y en dignidad, tal como tú lo acabas de expresar, Marcelo. Exactamente, bueno, y como también lo señalas tú, en el gobierno tenemos incapacidad en hombres y mujeres de igual manera, así que eso queda muy claro de que no pasa solamente por temas de género. Así que bueno, yo comparto plenamente lo que señala respecto a la paridad, creo que también ahí hay un problema cuando creemos que a través de meterle la mano a la urna o a través de leyes podemos alcanzar la igualdad en términos de representación, en términos de cargo. Creo que también evidencia un desprecio hacia también las capacidades de las mujeres. Así que esperamos también que este tipo de políticas no se vayan multiplicando. Como señalaste también al principio, febrero fue un mes lleno de noticias, marzo, a pesar de que llevamos 9 días solamente, también ha sido un mes lleno de noticias. Esta semana hemos tenido noticias importantes en términos de inflación, vimos que disminuyó en un 0,1, lo que también es una buena noticia para muchos que están pagando crédito y se manejan ahí con la UEF, así que en ese sentido es importante. Hemos visto también el tema de este rechazo a la idea de legislar de la reforma tributaria, que esperamos también estar conversando en un ratito más. Hemos estado viendo noticias también respecto a el asalto que ocurrió en el aeropuerto y, por supuesto, también el nuevo proceso constitucional que inicia. Y en esto me gustaría comenzar primero con el tema del asalto en el aeropuerto, que probablemente ya estamos todos al día, y si no, les comento muy brevemente que el día de ayer un grupo de asaltantes intentó
robar en el aeropuerto una suma de cerca de 32 millones de dólares, lo que si hubiese sido, no se hubiese frustrado, porque esto terminó como robo frustrado, con dos personas muertas, un delincuente y una persona, un funcionario de la DGAC, se hubiese convertido en el robo más grande en la historia de Chile. Y esto, bueno, obviamente se notaba que era un robo muy bien planificado, que buscaba robar, como les comentaba, cerca de 32 millones de dólares o cerca de 26 mil millones de pesos provenientes de Miami, producto de remesas que venían, y que, como les comentaba, fue frustrado gracias al accionar de la DGAC, pero que significó en tanto un saldo de un funcionario muerto, además de un delincuente. Esto obviamente, Daniel, nos habla de la situación compleja que estamos viviendo hoy, por decirlo de alguna manera, de la seguridad. Lo hemos conversado antes también, pero creo que lamentablemente las cosas están alcanzando cada vez niveles más grandes y bueno, que hoy estemos viendo, por ejemplo, un robo en el aeropuerto, especialmente en el sector internacional, con armas de cortas y largas, habla también de este problema que estamos viviendo. Sí, es lamentable, Marcelo, porque como muchas veces lo hemos comentado en este programa, la seguridad es una cosa que ya el gobierno no es capaz de pararla. La delincuencia realmente tiene saturado al gobierno. El gobierno ya prácticamente está totalmente sobrepasado en cuanto a sus capacidades para protegernos de esta delincuencia. Quiero hacer presente a nuestros auditores para que lo tengan bien claro, de que nuestra Constitución, y en esto vuelvo yo a insistir y soy majadero, que nuestra Constitución en el artículo 1, quinto inciso, dice: es deber del Estado proporcionar seguridad a la familia y a la población. O sea, está escrito en la Constitución que el Estado es el que nos debe proteger y el Estado no está siendo capaz de protegernos. No parece lógico, ¿no es cierto?, que en las grandes tiendas, por ejemplo, tengamos guardias de seguridad. ¿Por qué deben las tiendas, los privados, tener guardias de seguridad si es deber del Estado darnos la protección de que no nos asalten? El caso del aeropuerto de Pudahuel, por lo que han informado las noticias, fue una banda de cerca de 12 personas que intentó este asalto y con una potencia de fuego bastante superior a la que puede tener la defensa del aeropuerto. Indudablemente yo creo que algo se hizo respecto del último asalto, porque en este caso fue posible frustrarlo. Y cuando uno se enfrenta con una banda de asaltantes que tiene un poder de fuego, con las armas del calibre que ya conocemos, indudablemente que se van a producir bajas por uno u otro lado, ¿ah? Que eso es terrible, no debería haber sucedido. Lo que no debió haber sucedido es que los delincuentes se hubiesen sentido incentivados a asaltar esta remesa de dólares que venía de Miami. ¿Por qué lo hacen? Porque saben que el gobierno no es capaz de proporcionar la seguridad a todos los entes privados y del Estado, digamos, ¿ah? Y ellos se sienten incentivados porque, más aún, si los pillan, seguramente van a quedar sueltos a las 2 o 3 semanas o al año, van a quedar nuevamente libres, ¿ah? Así que yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer es ponerse más firme, darle las atribuciones a Carabineros y a la fuerza pública, porque recordemos que el Estado tiene el monopolio de las armas, es decir, tiene el monopolio de la fuerza, y eso es para hacer, y lo tiene principalmente en las Fuerzas Armadas para defender nuestra soberanía, y en las fuerzas policiales principalmente para darle eficacia al derecho. Porque si las policías no son capaces o no tienen la atribución de usar su arma para darle eficacia al derecho, los delincuentes lo tienen muy claro. Y por eso es que se sienten muy incentivados, porque el costo versus beneficio es bastante atractivo para poder realizar estos asaltos ante personas que están totalmente indefensas y que además las pillan por sorpresa. Entonces, yo creo que el gobierno tiene una tarea que aún no ha cumplido en cuanto a la seguridad. No hemos tocado todavía el tema de la seguridad en la zona norte con respecto a las fuerzas militares que colocaron allá, pero aboquemos principalmente a lo que es el asalto en el aeropuerto internacional. Es una cosa que realmente no se puede aceptar y el gobierno debe tomar medidas mucho más eficientes y eficaces para evitar que los delincuentes se sientan incentivados a realizar asaltos a personas totalmente indefensas. Y Daniel, y ahí, bueno, hay varios temas interesantes que has tratado. Me gustaría primero detenerme en uno puntual que genera bastante discusión, sobre todo yo lo voy a llevar a otro ámbito, pero que lo podemos graficar, que es el tema de cómo la seguridad pública, es decir, carabineros y todo lo que tiene que ver con la seguridad que el Estado puede brindar,
se contrapone, según algunas visiones, con eventos privados. Tú lo mencionaste aquí con el tema de ciertos locales que tengan que haber guardias. Y te lo planteo, por ejemplo, con lo que pasa en el fútbol a veces, cuando te dicen, incluso antes estaba Carabineros, lo sacaron porque dijeron Carabineros, ¿por qué tiene que estar blindando seguridad en un evento privado, donde obviamente hay privados que ganan con ese evento? ¿Cómo ves tú esto? Porque obviamente estos alcances los estamos viendo en distintas partes. O sea, lo vemos en el estadio, pero también lo estamos viendo, lo que dices tú, en las tiendas, lo estamos viendo, bueno, el aeropuerto es un sector público, pero de todas formas ahí hay un problema, digamos, de espacio público y en distintos espacios también vemos esta problemática. ¿Tú crees que el Estado debería ponerse en en estos espacios privados o eventos privados o debería seguir el servicio o la seguridad privada pero con mayores atribuciones o deberíamos seguir como estamos? No sé cómo lo ves tú. Es un tema complejo, ¿ah? Porque en estos eventos públicos, ¿no es cierto? Indudablemente cuando se producen desmanes, entramos ya en un área que es el área de los delitos, ¿ah? Y para eso está Carabineros, para repeler a estos delincuentes que están cometiendo delitos, cosa que no tiene muchas facultades un vigilante privado. Tú ves, por ejemplo, un vigilante privado de un mall o de una grande tienda, él no puede hacer absolutamente nada, solamente retener a alguien que lo pille en forma flagrante cometiendo un delito, pero no tiene derecho ni siquiera a tocarte, no lo puede hacer. Entonces, la pregunta que debe hacerse es que, ¿por qué debemos tener seguridad privada cuando en realidad lo lógico sería es que no debiera haber delincuencia? Ese es el tema. ¿Y por qué hay delincuencia? Porque Claro. nuestras leyes y principalmente nuestras leyes son muy laxas y nuestras policías hoy en día están totalmente anulada en cuanto al uso de la fuerza. Si el carabinero se le entrega un arma es para que la use. Obviamente que la tiene que usar en forma racional, que así lo dice la ley, así lo dice el Código Penal, la racionalidad en el uso de la fuerza. No existe la proporcionalidad. Ese es un constructo que han metido la gente de la izquierda radicalizada, totalitaria, de que la fuerza tiene que ser proporcional. No, señor, la fuerza no es, el uso de la fuerza no es proporcional, es racional. Y eso yo creo que uno entienda bien. Si un carabinero lo están asaltando con un sable, él no tiene por qué sacar un sable para defenderse, ¿ah? O si lo están atacando con una bomba molotov, no tiene por qué tener que sacar una bomba molotov para defenderse. O sea, debería andar con un sinnúmero de artefactos colgando en el cuerpo para usar la proporcionalidad. Lo que se usa es la racionalidad. Entonces, respecto a la delincuencia y a la seguridad, yo creo que en el aspecto público, lo que es los estadios, que son eventos públicos, indudablemente que debería haber una seguridad privada, pero apoyada por carabineros, en el sentido de que cuando se esté cometiendo un delito, carabineros actúe y tome detenida a esa persona. Pero la seguridad para eventos privados debe darse por instituciones privadas y carabineros como un respaldo para solucionar los problemas que puedan suscitarse a través de lo que le puedan informar estos guardias privados. Pero en el fondo, lo que debemos hacer que es el Estado el que debe proporcionar la seguridad en eventos públicos. Daniel, y ahí, bueno, tú mencionaste algo respecto también al norte, que estamos viendo también hoy mayor fuerza policial o militar, producto de que el gobierno se ha dado cuenta tarde, pero se ha dado cuenta que tiene que comenzar a actuar respecto a la migración descontrolada que estamos viviendo, a los problemas de inseguridad que estamos viviendo, porque si uno revisa también distintos informes y revisa ciertas estadísticas, los crímenes o la cantidad de situaciones de homicidios que están ocurriendo, muchos están ocurriendo en el norte y además de todas estas bandas de narcotráfico y bandas internacionales que se han ido poco a poco asentando en la zona norte. ¿Cómo también lo has visto tú? ¿Esto crees que con esta medida de simplemente traspasar o de llevar personal a esa zona es suficiente o ves que también hay un problema? Porque parece ser que el gobierno anda muy a medias tintas. De repente, dependiendo de a qué alma dentro de su coalición quiere mantener contento, hace algo, pero después como que empieza a titubear y hace otra cosa. ¿Cómo lo estás viendo tú? Sí, bueno, yo en todas las actuaciones que hace el gobierno, sobre todo este gobierno, hay un tinte totalmente ideologizado respecto de hacer cosas sí o hacerlas o no hacerlas.
Respecto a las fuerzas militares, yo creo que el gobierno no tiene claro para qué son las fuerzas militares. Hay una gran diferencia entre lo que son las fuerzas militares y lo que son las fuerzas policiales, y tienen roles totalmente distintos. Las fuerzas policiales lo que persiguen es buscar y detener infractores de ley. Las fuerzas militares lo que hacen es pelear contra un adversario. Si lo identifican como enemigo, se le ataca. Si lo identifican como amigo, viene todo un procedimiento para saber si es amigo, quién es, de dónde es, etc. Entonces, las fuerzas militares no están para detectar infractores de ley, están para atacar a un adversario cuando este adversario así se determina. Colocar fuerzas militares en el norte para parar a los inmigrantes, en realidad, y bajo las reglas que le impusieron, no tiene ningún efecto, porque en el fondo lo que están haciendo, están validando el ingreso de estos inmigrantes ilegales, porque les tienen que mostrar el camión en que andan, le tienen que mostrar el fusil, le tienen que disparar cuestiones de bala, de pintura, por último le tienen que revisar los bolsos que traen, y si no tienen ningún problema pueden pasar. Entonces es una actitud, es un acto totalmente ineficiente. Los inmigrantes van a seguir entrando con la misma fuerza que están entrando hasta el día de hoy. Ahora, la delincuencia, indudablemente que en el área norte, Iquique, está totalmente desbandada, porque ya es mucha la gente que ha ingresado, y dentro de esa gente, que indudablemente viene gente buena, viene una gran cantidad de delincuentes que se están tomando las calles. ¿Ah? Debo contarte a modo de anécdota, ayer una persona me contaba que aquí en el sector de 13 Norte, 14 Norte, Plaza O'Higgins, se han colocado una serie de cafés nuevos, y hay una persona que la han asaltado como 4 o 5 veces en el último mes. Y le dijeron que si no quería que la siguieran asaltando, le tenían que pagar 50.000 pesos mensuales. Entonces ya estamos llegando a este tipo de delincuencia que ya en realidad no se puede parar, no se puede parar. Entonces yo creo que el gobierno ha sido muy poco eficiente en este asunto, y como lo dije en programas pasados, el gobierno lo que tiene que hacer es ejecutar la ley, por eso se llama el poder ejecutivo, no como la señora Tobá que anda buscando mesas de acuerdo para ponerse de acuerdo en qué. Si el delincuente hay que detenerlo, y a eso tiene que darle la facultad de Carabineros. Tenemos la fuerza, tenemos unas fuerzas policiales estupendas. Carabineros es una excelente institución, está bien armado, está bien dotado de elementos para proceder contra la delincuencia, pero le tienen las manos amarradas. Ahí sí. Perfecto. Mira, estamos conversando para la gente que nos está escuchando hasta ahora por Radio Portales con Daniel de la Hoz y, bueno, Marcelo González. Estamos conversando sobre seguridad, sobre todos estos problemas de delincuencia, sobre la situación del norte. Y me gustaría pasarme, vinculándolo claramente con esto, al rechazo de la reforma tributaria en estos últimos minutos que nos quedan, sobre todo porque hay un tuit que dice vamos a comenzar esta conversación sobre la reforma tributaria y probablemente la vamos a seguir en la segunda parte, pero vinculado a seguridad porque Camila Vallejos ayer, posterior al rechazo a esta idea de legislar de la reforma tributaria, señala que las personas que rechazaron, por ejemplo, disminuir la lista de espera, aumentar comisarías. Ella señaló que la gente que rechazaba la reforma rechazaba también la posibilidad de aumentar las comisarías. Lo primero, Daniel, tú, o sea, ¿qué apreciación te da? Porque pareciera ser que al gobierno nunca le ha interesado Carabineros. De hecho, el alma, sobre todo con Camila Vallejo y cierto grupo ahí, ha sido siempre contrario a Carabineros. Y hoy pareciera ser que están muy preocupados de las comisarías, de cuántos carabineros hay. Y por otra parte, si es que simplemente con tener comisarías basta, que pareciera ser que es un poco el mensaje que están tratando de transmitir. Y eso, agreguémoslo, lo dejamos para después de la pausa, también a Maite Orsini, la diputada esta que también está preocupada de proteger a Carabineros después de haber pedido que se refundara Carabineros. En realidad lo podemos conversar, y indudablemente que lo que dice la vocera de gobierno, y también lo que dijo el ministro Marcel, yo creo que son dichos medio falaciosos. ¿Ah? No está bien lo que están diciendo. Están tratando obviamente de desviar la atención de la población y quizás engañarla respecto de por qué se rechazó la reforma tributaria. Ahí sí. Perfecto. Bueno, siguiendo con el tema, conversamos respecto a este rechazo a la idea de legislar. Ayer en la Cámara, para la gente que no está al tanto, se estuvo discutiendo y se votó la posibilidad o la idea de legislar la reforma tributaria que fue presentado por el gobierno, y en un revés quizás inesperado terminó siendo rechazado por 73 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones.
se necesitaba mayoría simple y bueno, obviamente las abstenciones se suman a los rechazos y por tanto eso generó que quedara 74-73 y por tanto el gobierno se quedó sin la posibilidad de poder aprobar su reforma tributaria que significaba probablemente una de las reformas claves para poder llevar también a cargo su programa. Esto generó, entre otras cosas, a mi parecer, una histeria importante dentro del gobierno. Salió el presidente a pegarle a todo el mundo, a decir que la culpa era de la derecha, que la culpa era de la Pamela Giles. Obviamente ningún tipo de autocrítica como estamos acostumbrados del gobierno, pero sin duda hubo una cierta crisis histérica por parte del gobierno. No sé cómo lo viste tú. En estos últimos 2 minutos vamos a volver de todas maneras con el tema, pero tus primeras impresiones, Daniel. Bueno, la primera cosa, decirle a nuestros auditores que estamos en un país democrático, donde reina la democracia. Y tal como lo decíamos cuando estábamos en el colegio, mayoría gana. Y hay que atenerse a lo que dice la mayoría. Bueno, desgraciadamente en esta oportunidad nuevamente el gobierno volvió a perder, porque realmente está muy desorientado respecto de cuáles son las reales necesidades de la gente. Y la reforma tributaria iba en un sentido totalmente contrario a lo que la gente necesita y cuáles son los problemas de la gente. Exactamente, de hecho, bueno, ahí dentro de esta cólera que se generó ayer, porque no sé si lo viste tú igual, pero esta idea del presidente de salir a una cadena nacional a echarle la culpa a todo el mundo y al mismo tiempo como tratando de dar señales media, a mi parecer equívocas, porque salía diciendo que él ponía su liderazgo a disposición, de tratar de encontrar acuerdos, pero al mismo tiempo responsabilizando a la derecha, responsabilizando a las personas que se abstuvieron y además a estas personas del Frente Verde que salió, que generó un impasse con el ministro de Educación y que por tanto se abstuvieron. Vemos ahí hay una problemática y un problema que parece ser que tiene difícil solución, es decir, esta reforma no era buena para muchos y también la oposición así lo hizo notar muchas veces, sin embargo el gobierno no hizo caso y se encontró con este resultado. Vamos entonces ahora a la pausa, ya volvemos con Vamos Somos Chilenos, estamos con Daniel de la Hoz, que es capitán de navío en retiro, abogado también, y Marcelo González, que es jefe de la oficina de la Fundación para el Progreso en Valparaíso. Vamos a la pausa y ya volvemos.